Muy buenos días con todos, un placer tenerlos nuevamente en el auditorio para continuar con este coloquio internacional, Nuevas tendencias de investigación en la historiografía contemporánea, teoría, métodos y fuentes. Empezamos la sesión del día de hoy con la mesa sobre historia urbana entre la arquitectura, la arqueología y la historia. Y nos acompañan dos destacados historiadores, además amigos muy queridos, la doctora Nayibe Gutiérrez Montoya, que es magíster y candidata a doctora en la Universidad Pablo de Olavide. Ya es doctora, ya. Entonces, la doctora Nayibe Gutiérrez Montoya, que es magíster y doctora en la Universidad Pablo de Olavide. Como investigadora ha participado en diversos proyectos, desarrollo sostenible en América Latina con la UNESCO, planificación de los territorios indígenas, poblados de Peñatigre y Agua Clarita, en el resguardo indígena de Cuanqui, Colombia. Huilleigenda, en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia, Estrategia de Adaptación al Territorio y Desarrollo Urbano, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, siglos XV y XVI, Integración Histórica, Cultura, Desarrollo y Derechos Humanos en América Latina, Línea de Historia del Urbanismo en América Latina, del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, y el Desarrollo Urbano en el Territorio de la Sierra Nevada en Santa Marta, Colombia, de las poblaciones originarias al desarrollo del periodo colonial. Asimismo, es autora de diversos artículos como La encomienda en la provincia de Santa Marta, años 1500-1650, publicado en el 2010. Ella nos va a hablar sobre historia urbana entre la arquitectura, la arqueología y la historia. Y también nos acompaña en la mesa el doctor Juan Marchena Fernández, doctor en Historia de América, por la Universidad de Sevilla y profesor en Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide, donde es coordinador del programa de posgrado en Historia de América Latina, Mundos Indígenas. Ha ostentado los cargos de vicerrector en la Universidad Pablo de Olavide, director de la Universidad Internacional de Andalucía, sede La Rábida, y subdirector del Colegio de América, Centros de Estudios Avanzados para América Latina y el Caribe de la Pablo de Olavide. Entre su numerosa producción bibliográfica destacan sus libros La institución militar en Cartagena de Indias, publicado en 1982, Oficiales y soldados en el Ejército de América, publicado al siguiente año, José Carlos Mariátegui, publicado en 1987, Ejército y milicias en el mundo colonial americano, publicado en 1992, La vida de guarnición en las ciudades americanas de la Ilustración y el tiempo ilustrado de Pablo de Olavide, Vida, obra y sueños de un americano en la España del siglo XVIII, publicado en 2001. Ha participado en algunas de las más importantes historias generales sobre Latinoamérica, como la Historia de España, Historia de América Latina de la UNESCO e Historia Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Él esta mañana nos hablará sobre las fuentes históricas y sus métodos. También nos hablará hoy día sobre historia urbana entre la arquitectura, la arqueología y la historia. Empezamos con la doctora Gutiérrez. Bueno, muchas gracias, Nelson, y muchas gracias también a Claudita, que no la veo por ahí, estará corriendo y haciendo cosas seguro, y al equipo que cada año le sale mejor estos montajes, estas reuniones. Bueno, pues yo intentaré ser muy breve y muy clara para contarles, hablarles un poco acerca del avance de esta investigación. Esta investigación nace hace un par de años por unos intereses personales que tenemos y lo que pretendemos es identificar algunas estrategias, algunas características comunes que nos ayuden a entender los fenómenos urbanos durante el siglo XIX en las ciudades latinoamericanas. Entonces, bueno, yo elaboré una especie como de guión para no perderme yo, y entonces básicamente voy a plantear unas preguntas para empezar, y bueno, intentaré como organizarme en base a estas preguntas. Antes que nada, quisiera aclarar que no voy a intentar aquí definir ningún modelo ni ningún fenómeno único
para lo que fueron estos procesos urbanos en América. Más bien lo que estamos intentando es identificar características comunes y diferentes en las ciudades del siglo XIX y de principios del XX, como ya más adelante lo veremos. Entonces, para comenzar, la primera pregunta, ¿por qué a lo largo del siglo XIX las ciudades latinoamericanas no alcanzaron el desarrollo que un nuevo régimen republicano de carácter ciudadano y liberal proponía en sus discursos, proyectos y propósitos? Y del anterior, ¿por qué en los ámbitos demográficos, urbanístico y arquitectónico latinoamericanos las continuidades con el orden colonial durante el siglo XIX parecen ser más evidentes que las rupturas? Esto parece que se presenta sobre todo en las grandes capitales latinoamericanas hasta finales del siglo XIX. Y otra más, ¿por qué el siglo XIX latinoamericano en lo referente a este tema parece ofrecernos un regreso a lo rural con el abandono del proyecto de desarrollo urbano iniciado y planteado con la Ilustración? Un proceso en contravía con lo que estaba sucediendo en el resto del mundo, como producto de las revoluciones de comienzos del siglo XIX a las que teóricamente América Latina se habían sumado a partir de las independencias republicanas. Y para completar estas tres anteriores, ¿por qué habrá que esperarse a los comienzos del siglo XX para que todos estos procesos de urbanización y de cambios estructurales en las ciudades americanas se produzcan? Y si estos cambios que debieron llevarse a cabo en el siglo XIX los estamos encontrando sucediéndose violentamente y precipitadamente en el siglo XX, ¿estaban las ciudades latinoamericanas preparadas para asumirlos? Esta básicamente es como nuestra gran preocupación, porque al parecer podríamos relacionar estas grandes explosiones demográficas y, digamos, este gran boom de la construcción republicana con el funcionamiento, el mejor o peor funcionamiento de las ciudades modernas, ¿no? De las ciudades del siglo XX. O por el contrario, fue el desborde de la característica fundamental del desarrollo urbano latinoamericano debido a este letargo republicano del siglo XIX, aquí anunciado mediante esta mirada demográfica, urbanística y arquitectónica. Y si así fue, ¿qué elementos son entonces los que definen la ciudad republicana a lo largo del siglo XIX? ¿Cuándo comienzan a aparecer los nuevos íconos de la ciudad republicana? ¿Con 100 años de retraso? ¿Qué nos queda entonces del siglo XIX? Entonces este es el guión que yo me elaboré para no perderme. También quisiera aclarar una cosa. Yo soy arquitecta, entonces, claro, cuando yo estoy montando esta conferencia, estoy pensando en las facultades de arquitectura y me doy cuenta en la cantidad de falencias, sobre todo desde el punto de vista histórico, que tenemos en las facultades de arquitectura. Entonces intentaba, sobre todo con esta última pregunta, ubicarme en un momento y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Para explicar esos fenómenos urbanos y que desde la arquitectura se entienda qué es lo que está pasando y por qué, y cómo va a suceder, ¿no? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo será ese proceso? Entonces, veremos rápidamente sobre todo la ciudad del 18, ¿no? Los orígenes, la ciudad republicana. Me detendré un momentito a hablar sobre el tamaño del crecimiento y sobre el mito de la gran capital, que ya veremos de qué se trata eso. En tercer lugar, veremos una aproximación al análisis espacial a través de los planos, que pasaré también rápidamente por ahí, y si tenemos tiempo veremos algunos ejemplos de arquitectura que le llamamos republicana. Sobre todo encuentro que el concepto republicano para la arquitectura se utiliza mucho más en Colombia, pero bueno, veremos, digamos, ejemplos de lo que se construye a finales del siglo XIX y intentaremos pues como colocarlos en su momento. Así que, bueno, como les decía, por esta parte pasaremos rápidamente. Esto de hecho fue también tema del congreso que hicimos aquí hace 2 años cuando hablamos
sobre Peralta, ¿no? Cuando hablamos sobre cómo se organizaron las ciudades del siglo XVII y XVIII, la ciudad ilustrada, cómo era, qué se pretendía en la construcción de la ciudad ilustrada, los ingenieros, el modelo neoclásico, el paso a lo que sería llamado más adelante del academicismo. Bueno, aquí traigo algunos ejemplos de las ciudades que se fueron construyendo, que fueron creciendo, las murallas, que se fueron, ¿cuál es el término? Bueno, que las murallas se fueron construyendo cada vez y con miras a hacer las ciudades, sobre todo las ciudades del Caribe, pues más seguras, ¿no? Vemos también algunas de las casas de las monedas. Esta imagen siempre me gusta traerla porque cuando hablamos acerca de la técnica y la tecnología, tenemos que tener claro que también para los siglos XVII y XVIII están llegando manuales de ingeniería a toda América, ¿no? Entonces digo también porque para el XIX no solamente están llegando los arquitectos y los ingenieros, sino que están llegando gran cantidad de manuales para la construcción. ¿Esto qué quiere decir? Que casi en cualquier parte de América se podrían construir cualquiera de los edificios que llamamos modernos, ¿no? O que llamamos neoclásicos. Esto resulta muy útil cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a ciudades como Buenos Aires, en donde se cree que estaban llegando todos los grandes ingenieros franceses, italianos, y no, la misma información, la misma técnica estaba llegando a toda América Latina. Entonces, bueno, estos son los manuales, algunas de las imágenes de los manuales del 18. Y bueno, aquí intentaré explicar más o menos en qué consistía este concepto de la ciudad del siglo XIX, la ciudad moderna o la ciudad republicana. Entonces, antes que nada, ese mito de la gran capital, bueno, es un mito anterior, ¿no? Esa idea utópica de la construcción de la gran capital latinoamericana. Bueno, entre ellas, bueno, mito o no, utopía o no, porque algunas se construyeron, como Petrópolis, que fue la capital de Pedro I en Brasil. Hubo alguna otra como Argiópolis, que no se construyó, fue un proyecto que se pensó para construir en el Río de la Plata. En Panamá hubo otra serie de intentos de construir grandes capitales, obviamente pensados siempre desde Europa, ¿no? Grandes capitales desde donde no solamente se pudiera concentrar los capitales, sino grandes puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si pensamos en esto, cuando hablamos de ciudades, por ejemplo, como Brasilia, nos damos cuenta que tienen unos antecedentes bastante interesantes, ¿no? Todo esto ya se había pensado. Luego, tendríamos que entrar a analizar si son, digamos, antecedentes exitosos o no, que a mí me cabe la duda de que sean antecedentes exitosos. Pero bueno, esto también me ayuda para aclarar otro punto. Al principio les decía que intentamos identificar algunos rasgos generales, ¿no? Rasgos similares o diferentes. Tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando, pues, de un continente. Estamos hablando también del Caribe, en donde está Cuba, que está atravesando, digamos, por un proceso político completamente diferente al que en este momento está Sudamérica, y estamos incluyendo también a Brasil, que es uno de nuestros intereses, ¿no? Incluir, o sea, entender qué está pasando en Brasil, y nos damos cuenta de que están sucediendo cosas bastante similares, a pesar de que Cuba todavía hace parte de la corona española y de que Brasil, pues, es un imperio todavía hasta finales del siglo XIX. Entonces, aquí es cuando yo me pregunto, pues entonces, la ciudad moderna o la ciudad del siglo XIX o la ciudad neoclásica, ¿qué relación tiene con los procesos políticos, ¿no? Es una pregunta que dejo ahí suelta.
Bueno, entonces podríamos hablar de 5 máximas en la construcción de esta ciudad del siglo XIX. Algunas de ellas, tengo que decirlo, ya se mencionaron ayer y me gustaría también poder tejer algún puente, o si quieren en la parte de las preguntas conversamos acerca de eso. Entonces, para empezar, la ciudad del siglo XIX tenía que negar todo lo anterior, ¿no? Entonces, todo ese legado indígena, todo el legado mestizo, el legado negro, pues había que negarlo. Entonces, no importaba cómo, si era necesario traer mano de obra extranjera, pues se traía, incluso aunque no se hablara la lengua. Entonces, ahí encontramos casos muy interesantes, no solamente de los orientales que están llegando a esta zona del continente, sino toda la gran cantidad de europeos del este que están llegando sobre todo al cono sur. Digo sobre todo porque también hay otros ejemplos interesantes en el norte de Sudamérica, pero sobre todo esa gran cantidad de contingente, de mano de obra de Europa del Este se concentra en Argentina y en lo que hoy es Argentina y Uruguay. Entonces, primero eso, la negación de todo lo anterior. En segundo lugar, acercarnos lo que más se pueda a la ciudad europea, principalmente a la ciudad francesa y en el mejor de los casos pues a París. Entonces, mientras más nos parezcamos a París, mejor. Entonces, bueno, de ahí que aparezcan los grandes bulevares, ¿no? Las alamedas, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente incluir también a Barcelona, que cabe dentro de ese modelo. Y para aclarar esto quisiera leer un pequeño fragmento de Ramón Gutiérrez, en donde habla precisamente de, y por eso me gustó mucho la ponencia ayer de Cecilia, yo iba trasladando lo que Cecilia iba diciendo a la arquitectura, ¿no? Yo creo que no hay una ciencia en la que les guste más el traslado de modelos que en la arquitectura. A los arquitectos nos encanta copiar cosas. Entonces, Ramón Gutiérrez dice, porque vivir en una ciudad de fisonomía francesa, residir en un palacio estilo Petit Trianon, hablar francés e imitar el modelo de la vida francesa, era para la élite garantía de pertenecer a la civilización y haber borrado los genes de la barbarie. Bueno, en tercer lugar, y es una de las características fundamentales del 19, la higiene o el higienismo, como quieran llamarlo. Ayer también se habló de la higiene y cuando hablábamos sobre la historia de la salud, solo que a mí me gustaría hacer una puntualización. Si vamos a los textos de Vitruvio del siglo I, Vitruvio tiene clarísimo lo que es la higiene y cómo deben ser los edificios, cómo se deben construir, desde hospitales, cementerios, mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Vitruvio, el siglo I, pero Andrea Palladio, que en la Facultad de Arquitectura nos encanta Andrea Palladio. Entonces, todo lo queremos hacer como todos los dibujos de Andrea Palladio, nos encanta copiarlos. Y cuando uno va al texto de Andrea Palladio, se da cuenta de que él tiene clarísimo cómo tiene que ser la iluminación de los edificios, por dónde está la ventilación. Él hace un estudio general del medio antes de proponer un edificio. Entonces, evidentemente el siglo XIX es el siglo, y si bien ya también se mencionó ayer, a finales del XVIII se están construyendo los hospitales, o por lo menos están tratando de normalizar la construcción de los hospitales y de los cementerios, pero es, digamos, en el siglo XIX donde comienza a materializarse. Y para esto tengo que decir pues, que Lima yo creo que es un ejemplo de la construcción de estas grandes infraestructuras. Algunas de ellas también tengo que decir que son privadas, ¿no? Entonces no son intereses públicos los que llevan a la construcción de esta infraestructura.
no necesariamente. Entonces, ya lo he mencionado, cementerios, hospitales, mercados, mataderos, pero también alcantarillado, iluminación. Así que, digamos, son una generalidad de infraestructuras que nosotros hemos intentado también asociarlas con los derechos del ciudadano. Entonces, ese es un punto que también me interesaría discutir si tenemos tiempo, y es que la ciudad comienza a ser el sitio donde el ciudadano accede pues, a los derechos, a esos derechos que llamamos los derechos del ciudadano. En cuarto lugar está el concepto de la recreación. Lo recreativo es fundamental, es un concepto que si bien antes ya se ha manejado en el ámbito de los paseos, de los parques, ¿no? Esta idea del exterior, de que te vean, de ver también, pero es en el siglo XIX también donde se construyen los grandes paseos tipo Champs-Élysées, ¿no? Que se intenta también que se parezcan, pero también se construyen espacios como los cafés, los parques, ya lo había dicho, pero aquí entra otro concepto que es fundamental para la época, era lo que conversábamos ayer en el café, ¿no? Y es el concepto de lo público, el espacio público, pero el espacio público ¿para quién? ¿Cuál es el público? ¿Cuál es el concepto de lo público? Entonces encontramos casos, como me decía Ivana, no, pero es que en Valencia la calle era pública, entonces estaba muy claro de que lo que se podía hacer o no se podía hacer en la calle, pero en América encontramos sitios, por ejemplo, parques públicos que están vallados para que los indios no entren, para que los negros no entren. Entonces, ¿cuál es el público al que está dirigido y para el que está diseñado ese espacio? Y en quinto lugar está otro concepto que también comentamos ayer, y es la secularización, ¿no? La expropiación de los espacios, sobre todo los religiosos. Y eso es muy importante para algunas de las ciudades latinoamericanas, en donde pues los centros, si ustedes quieren, los centros antiguos, coloniales o el casco antiguo, pues está abarrotado. Entonces estos son los únicos espacios que tiene la ciudad para crecer, y comienza a crecer en esos espacios, pero la mayoría de las veces son edificios privados lo que se empieza a construir, pero empiezan, digamos, a redensificarse cada vez más estos centros. Entonces, con esos 5 puntos vamos a ver unas imágenes de algunas de las ciudades y nos detendremos pues, en alguna que tengamos más interés. Bueno, para empezar, esta es una tabla que construimos, que nos ha tomado aproximadamente 2 años en construir, que es muy interesante para que nos demos cuenta en cuál es el momento en el que realmente se produce la explosión demográfica. Y siempre me escucharán que hable sobre la explosión demográfica porque es ese crecimiento demográfico repentino, si ustedes quieren, explosivo, el que genera básicamente las grandes capitales latinoamericanas. Entonces, a ver, voy a explicar rápidamente la tabla, no es complicada, pero para que nos vamos, digamos, a los casos que más nos interesen. Entonces, hemos intentado tomar una fecha de finales del siglo XVIII, tomar el principio del siglo XVIII, mediados y principios del siglo... perdón, ahí hubo un lapsus, del siglo XIX y principios del siglo XX y mediados del siglo XX. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, Ciudad de México tiene 110.000 habitantes en 1780, 20 años más tarde ha subido solamente 20.000 habitantes, 50 años más tarde unos 80.000 habitantes, 50 años más tarde unos 100.000 habitantes, pero fíjense, de 1900 a 1950 la ciudad se multiplica por 8. Entonces, esta
este gran boom en estos 50 años básicamente es un fenómeno que encontramos produciéndose en todas las ciudades, las grandes, las capitales, si ustedes quieren, americanas. Vámonos a Lima, por ejemplo. Tenemos que tiene 55.000 habitantes en 1780, 10.000 habitantes 20 años más tarde, 10.000 habitantes 50 años más tarde, 25.000 habitantes 50 años más tarde, pero fíjense este brinco, se multiplica por 15 la ciudad. Bueno, el caso de Arequipa y el caso de Cusco es más o menos similar, manteniendo las proporciones de lo que son estas ciudades. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Las ciudades secundarias, los fenómenos funcionan de una manera diferente. Las ciudades portuarias funcionan de una manera diferente, pero digamos que podríamos mantener como un eje rector, ¿no? A ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, aquí si se dan cuenta, por ejemplo, Venezuela crece en los primeros 50 años del siglo XX, se multiplica por 17. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿O cuál es la gran pregunta que nos suscita estas cifras? ¿Estaban preparadas las ciudades latinoamericanas para esto? ¿Cómo una ciudad puede soportar estos grandes fenómenos urbanos, estas grandes explosiones? La infraestructura era mínima, entonces esto es lo interesante, ¿no? Y cuando uno se remite a los planos, pues evidentemente los planos te indican lo que está pasando, entonces es la aparición de los barrios, y etcétera, 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 y todos los fenómenos que vengan con ello. Gracias. Y bueno, y aquí, voy a ir rápidamente porque ya me han puesto un límite, solamente comentar que hemos tomado también las grandes capitales europeas para darnos cuenta de que las capitales europeas están creciendo a lo largo del XIX progresivamente. Es un crecimiento, si ustedes quieren, mantenido, pero todo el siglo XIX están creciendo. ¿Que a principios del XX hubo un crecimiento demográfico importante? Sí, pero es fundamental entender que a todo lo largo del siglo XIX están creciendo, ¿no? Entonces podríamos decir que cuando llega ese gran boom de principios del XX, la ciudad se ha ido construyendo y está mejor preparada para recibir esa población que llega. Mejor preparada no quiere decir que preparada, pero digamos que… bueno, estas gráficas más o menos nos muestran lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vemos uno de los casos interesantes, que no voy a entrar ahí porque no es mi tema, que es Nueva York, que también está creciendo, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, la primera y la segunda mitad está creciendo, pero también a principios del XX pues, sube de manera importante. Si se dan cuenta, las capitales sudamericanas, ¿no? También México, todas las capitales latinoamericanas, el crecimiento durante todo el siglo XIX es mínimo y es los primeros 50 años del XX donde se disparan. Bueno, esta otra tabla que es bien interesante también porque nos deja ver dos fenómenos. Primero, lo que está pasando en Uruguay, ¿qué estamos diciendo aquí? Que prácticamente toda la población es la concentración en la capital, ¿no? Entonces estamos viendo que 1780 prácticamente el 50% de la población está concentrado en Montevideo. Es verdad que notamos un descenso, ¿no? Pero ese descenso es ficticio porque lo que está pasando no es que la población se esté yendo de Montevideo hacia otras regiones, sino que la población deja de acudir a la capital, ¿no? Lo que es completamente diferente, pero si se dan cuenta, de todas maneras, la concentración de población es muy alta en Montevideo. Y aquí podemos encontrar otro de los fenómenos interesantes, que es La Habana. ¿Qué está pasando en La Habana?
1780, La Habana concentra el 20% de la población que hay en Cuba y parece que hubiera un descenso, pero ese descenso también es ficticio, porque cuando nos vamos a ver la población que está entrando en la isla es prácticamente el 100% esclavos. No podemos olvidar que en la primera mitad del siglo XIX entraron más esclavos a Cuba que en los 300 años anteriores, que en todos los 300 años anteriores. Entonces lo que estamos viendo aquí es que no que la población esté saliendo de La Habana, sino que los esclavos que están entrando, la gran cantidad, están yéndose hacia zonas rurales, que es lógico. Y bueno, vamos a pasar rápidamente, voy a pasar rápidamente por esta tablita. Aquí pues evidenciamos lo mismo y si ustedes quieren nos fijamos en el ejemplo, por ejemplo, de México, que es uno de los más evidentes, que estamos viendo el siglo XIX y la primera mitad del XX. Si nos damos cuenta, México en los primeros 50 años del siglo XX prácticamente equiparó a lo que París y Londres crecieron en 100 años. Entonces aquí vamos a ver un poco de las tramas urbanas. Voy a ir rápidamente, bueno, esto lo conocen más que de sobra. Lo que me gusta mostrar este plano porque se ve perfectamente la trama colonial, ¿no? Y vamos avanzando, he intentado traer un plano de finales del 18, uno de mediados del 19 y otro de finales del 19 o principios del 20. Y si se dan cuenta, en estos planos, pues la trama colonial sigue siendo la misma. Ya sobra decir que en el centro de Lima la trama colonial sigue siendo la misma. Entonces es ahí cuando me gusta hablar acerca de las continuidades. Y también es muy interesante ver, bueno, ya no voy a hablar por ejemplo, del cercado, que se ve perfectamente todavía hasta mediados del siglo XIX, sino, por ejemplo, qué es lo que sucede con la muralla cuando desaparece. Entonces, aquí todavía tenemos la muralla, sobra decir también que se están consolidando estos barrios que empiezan a aparecer al otro lado del Rímac, que también en el siglo XVIII habían algunos asentamientos ahí, sí, pero digamos que en el XIX se están consolidando, tenemos la Alameda, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver perfectamente la huella de dónde estaba la muralla. Entonces, eso es muy interesante también. Primero, ese poco interés en conservar una muralla, ¿para qué conservar la muralla? No tiene sentido. También es un recuerdo de lo anterior, entonces las murallas, sobre todo la muralla de Lima, tanto como la de La Habana, desaparecen a finales del 19, 80 y algo, ¿no? Comienza, digamos, su demolición, que se retrasa mucho porque es muy costoso, y ese espacio lo necesitamos para la ciudad moderna, para construir las avenidas, como en este caso en Lima, ¿no? Y a ver si alcanzamos a llegar a La Habana y vemos lo que... Esto es Bogotá, si se dan cuenta voy a ir muy rápidamente, toda la retícula perfecta se mantiene. Aquí comenzamos a ver algunos usos, empieza a aparecer el cementerio, la Alameda, pero es prácticamente imperceptible. Esto es Bogotá también. Y este es, digamos, el gran fenómeno de crecimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vemos esa perfecta retícula colonial en el centro y luego estas explosiones por fuera que parece que poco tiene que ver con ese centro, ¿no? De hecho, digamos, están mal conectados con el centro, ¿no? Entonces eso nos traerá los problemas de circulación que tenemos hoy en día y bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestras ciudades no tuvieron tiempo para organizarse. Fue tal la afluencia de gente de fuera que no tuvieron tiempo para planearse. Esto es Caracas, voy a ir rápido, Cuba, La Habana. Entonces, identificamos perfectamente la muralla, comienzan a aparecer ya pequeños conglomerados por fuera, si se dan cuenta aquí más o menos lo mismo, que se van consolidando ahí. Vemos perfectamente lo que era el campo de Marte, ¿no? Que se conserva hasta finales del 19 también.
Los barrios, entonces empiezan a consolidarse esos barrios fundamental en La Habana. ¿Quiénes son los habitantes de los barrios? Vamos a verlo en una tablita ya para ir cerrando. Este es un grabado que me gusta mostrar porque ahí podemos ver perfectamente el Campo de Marte, ¿no? Y los barrios que se van consolidando por fuera, el Vedado y bueno, todos estos barrios que serán tan importantes. Y aquí vemos ya cómo ese Campo de Marte se ha llenado. Y vamos a cerrar con este cuadrito. Este cuadrito es interesantísimo porque si se dan cuenta, vamos a mirar el barrio de Jesús María, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice la tabla? Que el barrio de Jesús María tiene 11.000 habitantes, de los cuales 3.300 son blancos y el resto de habitantes pardos o negros, esclavos o libres. Y entonces mi pregunta es, ¿y estos son ciudadanos? ¿Y por qué? Y vuelvo al tema. Entonces, ¿estos ciudadanos tienen derechos ciudadanos? La ciudad está construyendo infraestructura para los ciudadanos. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con los hospitales? Se están construyendo, sí, pero ¿para qué ciudadanos? ¿Para quiénes se está construyendo? Porque mi idea es que los ciudadanos o el concepto de ciudadanía es el que comienza a construir la ciudad moderna. Pero ¿quiénes son los ciudadanos? Habría que preguntárselo entonces. Y si se dan cuenta aquí, 9.000 habitantes de Jesús María pues son negros y pardos, que seguramente poco tendrá que ver con el concepto moderno de ciudadanos. Y bueno, eso pasa con los demás barrios también. Podríamos seguir hablando de otros ejemplos también en las demás ciudades. Vamos a dejarlo aquí para no pasarnos del tiempo, pero espero que tengamos más tiempo para conversar en las preguntas, porque yo creo que se quedaron muchas cosillas por ahí sin plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayibe, y ahora vamos a escuchar al doctor Juan Marchena Fernández. Bueno, yo he continuado en la línea que la profesora Nayibe ha planteado y lo he llevado por indicación suya, por orden suya, diría yo, al estudio de un caso concreto, o de varios casos concretos, pero el que le traemos aquí es uno que he intentado que sea muy común, que no sea tan común, que no sea Lima, que no sea una ciudad peruana, para que el debate pueda ser más interesante, para no tomarlo todo como lo propio, lo nuestro, nosotros, sino manejarnos en una ciudad que todo el mundo conoce, pero que reúne características bastante especiales, como es el caso de Cartagena, la Cartagena de Colombia, ¿no? Siguiendo la teoría de doña Nayibe, a mí me tocaba demostrar y explicar cómo es posible que esas ciudades, en el caso de Cartagena, pero es un caso común para toda América Latina, independientemente de las capitales, no sufriera cambios importantes en el paso de la colonia a la república. Hoy día se vende como un producto extraordinario la ciudad colonial y los turistas acuden masivamente a esas ciudades coloniales, lo colonial, ¿no?, como reclamo turístico. Pero claro, la permanencia de lo colonial, evidentemente, la permanencia de lo colonial tiene que ver con la no existencia o la menor intensidad de la existencia de los republicanos, en la medida que una de las construcciones republicanas era precisamente acabar con el modelo colonial, obvio, y construir una nueva ciudad para lo que eran ciudadanos, que no eran vasallos, que no eran súbditos. Un programa completamente diferente. Un programa político, un programa cultural, un programa social diferente. Sin embargo, la mayor parte de las ciudades latinoamericanas no atravesaron ese proceso, no sufrieron ese proceso, sino que tendieron a ser una enorme continuidad del periodo anterior. Y uno de esos casos, hoy vendido de cara al público como algo extraordinario, es el caso de Cartagena.
Bueno, vamos a pasar por ese siglo XIX cartagenero. Esto que están viendo aquí es la Puerta del Reloj. Y esta fotografía es de 1920. 1920. Ha pasado exactamente un siglo después del proceso de independencia. Y todavía en 1920, ven ustedes que la Puerta del Reloj está absolutamente desconchada, llena de... Y es la entrada a la ciudad. Es la entrada que separa la ciudad de su arrabal, como se llama ahora. Y ven ustedes que todavía hay una canoa que llegaba, que el caño llegaba exactamente hasta la puerta de la ciudad. Una ciudad que, como ustedes saben, es fundada en 1533 y que atraviesa un largo tiempo hasta nuestro día. ¿Qué le ha pasado a esa ciudad? Bueno, una ciudad que no cambia su rol, eso es lo más importante. Es una ciudad que no cambia su rol a lo largo del siglo XIX y al que había mantenido en el tiempo colonial. Cuando digo no cambia, es que no cambia en su interés. Otra cosa es que lo consiguiera o no lo consiguiera. Ustedes saben que durante todo el periodo colonial Cartagena fue un nódulo intercambiador fundamentalmente de los metales procedentes del interior neogranadino, en buena medida también procedentes del interior de buena parte del continente americano, aunque no fuera de una manera legal, para ser intercambiados por mercancías en su puerto. Ese metal partiría hacia Europa y las mercancías se repartirían por el interior del continente. Un nódulo intercambiador, metal por mercancía, por tanto una élite, si ustedes quieren, un grupo emprendedor, fundamentalmente de tipo especulativo, cuyo negocio consistía en cuánta plata acumulo y largo para afuera y cuánto producto europeo acumulo para vender hacia adentro para ser de nuevo cambiado por metal. Bueno, ese negocio, relativamente sencillo, que generaba unas plusvalías, como comprenderán, impresionantes, es el mismo modelo que la élite cartagenera pretende seguir jugando a todo lo largo del siglo XIX. Quiero recordarles a ustedes, para el Perú, pero también para la Nueva Granada, que el principal producto de exportación hasta 1880 en Colombia siguió siendo el metal. No el tabaco, no el cacao, sino el metal. Tanto es así que para 1880 se acabó liquidando la moneda circulante en Colombia y fue sustituida por papel moneda. ¿Por qué? Porque la moneda, al fin y al cabo, era metal y continuó siendo ese producto fundamental de exportación. Solamente va a cambiar a partir de 1880 a 1890. Otros productos, para que se hagan una idea, productos de exportación desde la costa caribe colombiana, como por ejemplo la tagua, que se llamaba el marfil vegetal, o el tabaco, apenas si llegaban a representar el 10-15% del total de las exportaciones. Se lo digo para que se hagan una idea de la capacidad especulativa de estas élites. Con lo cual, ¿de qué consistía? Bueno, ya inclusive ha llegado el vapor. Aquí estamos viendo uno de los viejos vapores del Magdalena, que empiezan a instalarse a partir de 1840, 1850, para llevar productos del interior colombiano hasta el puerto para ser exportados. Y sobre todo, esa es la vieja teoría, ¿no?, de nuestros historiadores de la economía, que han pensado siempre en una economía hacia afuera. No, en realidad esos vapores están sacando relativamente poco. ¿Por qué? Porque el tabaco del interior colombiano puesto en el mercado exterior no podía competir con el cubano, ni podía competir con el norteamericano, ni podía competir con el brasileño. El tabaco colombiano se exportaba en enormes cantidades, pero su valor era sumamente escaso. Era un tabaco rotundamente malo, barato, pero malo. Entonces, ¿estos vapores para qué servían? No servían para exportar, servían para importar una enorme cantidad de productos que en Colombia y en otros países de la región andina no se producían. Productos a veces de consumo básico. Por ejemplo, zapatos, inclusive sombreros, ropa, pantalones, camisas. Prácticamente todo es importado. La producción es mínima. Vapores que, como ustedes ven, inclusive también fueron importados, ¿no?, y fueron montados en la región, donde se instalan, por ejemplo, los primeros ferrocarriles, que son ferrocarriles para la introducción masiva de todas estas mercancías. Estamos viendo, por ejemplo, algunos de estos. Y una población
completamente controlada por estas élites locales, donde una población que mantiene usos y formas tradicionales, en todos los sentidos, luego vamos a ver inclusive en los musicales, procedentes desde luego del siglo XVIII en su mayor parte y algunos muchísimo más antiguos. Una ciudad que a lo largo de todo el siglo XIX, esto es un grabado de los famosos viajeros, que lo primero que le llama la atención es el nivel de atrasos de estas ciudades con respecto a lo que ellos suponían que debían ser las grandes ciudades por la riqueza del continente americano. Esto es un retrato de un viajero francés, donde muestra el estado de la costa cartagenera al lado de la muralla de la ciudad. A pesar de, como explico, de algunos signos de modernidad, como por ejemplo la llegada del ferrocarril a la costa. Una élite local que a lo largo de todo el siglo XIX mantiene los mismos mecanismos de dominación que habían sido característicos del periodo colonial, con todo tipo de mecanismos, con todo tipo de ¿cómo se llama?, de juegos sociales, étnicos, mediante el establecimiento de un racismo verdaderamente exagerado. Vean ustedes ahí como la clase mulata representada nada menos que por un murciélago, ¿no?, que parece que le está prendiendo como él. Vean que un incendio de la ciudad, ¿no? Vean cómo se califica a esa clase mulata incendiaria, ¿no? Es el murciélago negro que incendia las ciudades. Cada vez que se incendiaba una de estas ciudades que seguían siendo fundamentalmente de paja y de madera, en su mayor parte, como siempre, era el negro o el mulato el que acababa incendiando la ciudad, como vemos ahí en este caso de Prestán, acusado de haberle prendido fuego a la ciudad de Colón. Bueno, esto es Cartagena el año 1900. Vean ustedes cómo ha pasado un siglo y el gran puerto de Colombia, por donde salieron, repito, millones de pesos en metal. Vean ustedes el aspecto que tenía la ciudad de Cartagena en el año 1900. Parecía que ese siglo XIX no había pasado por ahí. Parecía que el siglo XIX lo que había hecho ha sido, ¿cómo es?, despintar o desmochar la bellísima, decían, ciudad colonial. O como decían sus propias élites en un texto maravilloso que decía: afortunadamente nuestra querida ciudad de Cartagena ha quedado al pairo de los vientos de la modernidad y hemos conservado los acendrados valores heredados de nuestros antepasados. ¿Qué les parece? Eso se llama conservar los mecanismos de dominación. Vean además que esto, si lo llevamos al terreno de la cifra, que es uno de los terrenos que a mí particularmente me gusta, se demuestra palmariamente. Vean ustedes que la ciudad de Cartagena y su jurisdicción, entre 1870 y 1881, pasó de 34.000 habitantes disminuyó a 28.000. La ciudad no solamente creció, sino disminuía en cantidad. Mientras que, por ejemplo, en las regiones periféricas, por ejemplo, vean en las sabanas de Sincelejo, o en Chinú, o inclusive en Lorica, la población subió de 29.000 a 42.000. O que, por ejemplo, en Barranquilla subió de 26.000 a 33.000. O en Sabana Larga de 24.000 a 28.000. O el Carmen de 18.000 a 20.000. ¿Qué está pasando con la población? La población está creciendo en el campo, no está creciendo en las ciudades. Las ciudades no son importantes para la población. O, por ejemplo, que lo veamos para el caso de la población total de Cartagena en la Bahía, 20.000 habitantes. Tiene menos todavía para esta época que lo que tenía a fines del siglo XVIII. ¿Qué está sucediendo con las ciudades? ¿Por qué no crecen las ciudades? ¿Qué les pasa a las ciudades? Miren, este es uno de los primeros planos de la ciudad de Cartagena, a poco tiempo de su fundación. Este es un plano de 1570 más o menos, ¿no? 40 años de haberse fundado la ciudad. Ya ven ustedes que el perímetro ya está fortificado. Esta es la ciudad y este es su famoso arrabal, el arrabal de Getsemaní. Vean ustedes, todavía es una especie de erial, está lleno de huertas, y este es el lugar donde atracaban los navíos, ¿no? Esta es la puerta del reloj que vimos antes, como el caño efectivamente llegaba hasta la muerte. Esto es 1570-1580. Si avanzamos un poco más, vean ustedes cómo a principios del siglo XVII la ciudad ya se ha colmatado. Vean ustedes cómo prácticamente las cuadras llegan hasta la muralla del mar.
Esto es para fines del 17. Bien, ustedes, ya el arrabal se ha colmatado, por lo menos tienes ya estas cuadras ya trazadas. Pero vean ustedes que, si nos vamos al principio, vean ustedes, está la plaza de la catedral, esta es la plaza de Santo Domingo y esta es la plaza que hoy se llama Fernández de la Madrid. 1550, 60 ya están ahí. Vean ustedes que las plazas están exactamente en el mismo sitio a principios del siglo XVII. A fines del siglo XVII las plazas son exactamente las mismas. Es decir, aquí no ha cambiado la trama en absoluto. Nos vamos, esto es mediados del XVIII, ¿ven? Esto sigue estando exactamente igual. O sea, aquí no hay una modificación ni de un pequeño callejón. Nos vamos sobre 1860. Vean ustedes que está todo, miren, las esquinas están exactamente las mismas que en la época de la fundación por Pedro de Heredia en 1530. Las mismas plazas, y aquí en esta pinta, aquí en esta punta de la ciudad donde están los corralones, las cuadras no están terminadas, pero son los corralones donde se iban almacenando los esclavos conforme iban entrando. Vamos avanzando en el tiempo, estamos aproximadamente en 1780 y tantos. ¿Bien? Aquí no hay ninguna modificación, aquí están los corralones, el arrabal de Getsemaní. Seguimos avanzando, vean ustedes, miren los corralones, esos viejos corralones de la época de los esclavos se han transformado en cuarterones un poco más. Todavía seguimos avanzando poco más en el siglo XVIII, no hay modificaciones. Vean los barrios, los cuarterones como ya se han transformado en huertas. Estamos ya en 1804, la ciudad está exactamente igual. Ahora se han numerado, si ustedes quieren, cada una de las cuadras, sabemos cuáles son los edificios que existían en cada uno. Este es el mismo mapa anterior que lo hemos conseguido reconstruir para saber de qué edificios estamos hablando en cada uno de ellos. Aquí están los edificios civiles, las plazas, que tienen además el mismo nombre que conservan hasta hoy. Esto es de 1850, este ya es un mapa republicano. 1890, que no ha cambiado absolutamente nada. 1910, y observen que está exactamente igual. Ha pasado más de un siglo, perdón, 3 siglos, y la ciudad fundada por Pedro de Heredia, donde se colocó cada casita en cada sitio, los usos de la ciudad siguen siendo exactamente los mismos. Este es el mapa de hoy. Exactamente igual. Los edificios tienen el mismo uso desde el siglo XVI. Las familias siguen ocupando los mismos edificios desde el siglo XVI. Para que lo vean de una manera más práctica, estas son las primeras fotografías aéreas sobre Cartagena elaboradas aproximadamente sobre 1930. Verán ustedes que en 1930, este es el arrabal y la ciudad, esto sigue siendo baldío. Aquí esto no ha cambiado absolutamente nada. Vean ustedes. Este es el arrabal, la ciudad, el puerto, la ciudad. ¿Ven? Las mismas plazas, las mismas calles, todo exactamente como hemos visto en el plano, la puerta del reloj. Aquí por lo menos se acuerdan que hemos visto una foto donde 10 años antes la canoa había llegado hasta esta puertecita, ¿no? Ahora aquí le han añadido un reloj. Vean la trama de la ciudad, las mismas casas, el mismo sistema constructivo, no ha cambiado ni siquiera la propiedad, no ha habido grandes cambios de la propiedad. Estos son los corralones que veíamos atrás, como han sido ahora compartimentados. Vean cómo fuera de la ciudad no hay nada. La muralla no ha crecido nada por fuera. Vean que en todo caso lo único que ha crecido son 2 barrios. Este barrio que se llamó El Boquetillo y este barrio que se llamó Pekín. Se llamó Pekín porque fueron los muchos asiáticos que fueron llegando y se fueron acumulando. Pero vean, entre la muralla y el mar. Vean como todavía en nuestros días esta zona, los viejos corralones, sigue estando fundamentalmente sin ocupar. Vean la catedral, 1930, con respecto a lo que es hoy.
Lo único que se le ha hecho ha sido, o la torre se le ha puesto un poquito más adornada. El depósito de agua que para la ciudad en lo que era el convento de la Merced, ahora transformado en un teatro, pero vean, ¿no? No hay grandes cambios. El castillo de San Felipe, en un grabado de principios del siglo XX, el castillo de San Felipe hoy, ¿sí? ¿Ves? Se le ha limpiado el faro de San Tónico, las calles de la ciudad de finales del siglo XIX. Estos ya son fotografías de principios del siglo XX. Vean ustedes que la modificación urbana es nula. Vean esta fotografía de principios del siglo XX con la fotografía actual. ¿Ven los edificios? No hay ninguna modificación. Vean una calle de la ciudad. Vean. Vean la ciudad de aproximadamente 1950. Esta es la foto de Cartagena aérea 1950. Vean que no ha habido grandes cambios, lo único que se ha cubierto es este pedazo de acá. Pero la ciudad sigue la misma trama de nuestros días en el centro. ¿Cuándo ha cambiado la ciudad? Aquí la ven. Este es el pedacito que hemos venido viendo durante todo el tiempo. Vean la ciudad hoy. Si en 1950 todavía estamos aquí, ¿cómo es posible que en el año 2000 estemos aquí? ¿Qué ha sucedido con la ciudad? Los grandes cambios se han producido recién hace 20 años. La ciudad colonial es la que se ha mantenido durante todo ese tiempo. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a la ciudad de Cartagena? ¿Qué le ha pasado a la ciudad republicana? ¿Ha habido cambios en la ciudad republicana? ¿Qué ha significado esos 200 años de vida republicana sobre la ciudad? Esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo, siguiendo en la línea de la doctora Nayib. ¿Qué pasa con la república en la ciudad? ¿Qué pasa con la república en la ciudadanía? ¿Qué clase de ciudades republicanas son estas? ¿En qué ha afectado a la república, a estas ciudades? ¿Por qué la conservación de estas tramas? ¿Por qué el escasísimo aumento de la población urbana en las ciudades? ¿Hasta cuándo? Aquí, en el caso, como hemos visto, en el caso de la mayor parte de las capitales latinoamericanas, son fenómenos del siglo XX, si ustedes quieren, es un fenómeno a partir de 1920, 1930, de una manera desaforada. En otras ciudades, por ejemplo en Cartagena, vean que es un fenómeno de los últimos 30 años. Cartagena ha pasado de tener en 1960 aproximadamente unos 300.000 habitantes a tener 3 millones en nuestros días. 3 millones. Pero qué curioso, conservando este centro histórico como una especie de gran corralito, así se le llama, solo para los turistas. ¿Qué pasa con esta población? ¿Qué pasa con estos aproximadamente 2.800.000 personas que han surgido? ¿De dónde han surgido? ¿Quién las ha llevado a la ciudad? ¿Quién las ha arrastrado? ¿En qué condiciones está viviendo esta enorme población? ¿Estaba la ciudad preparada para recibir de pronto, en 30 años, 2.800.000 personas? ¿Quién los trajo? ¿Vinieron en un ovni? ¿Cómo llegó la población? ¿Qué le pasa a nuestras ciudades? Ese es uno de las preguntas que la doctora Nayib se hace, que ahora estamos viendo prácticamente ciudad por ciudad, para que empecemos a entender uno de los problemas fundamentales que tenemos en nuestras sociedades, que es atender al fenómeno urbano. Así que me callo, don. Muy bien, hemos escuchado las dos ponencias programadas para esta primera mesa de la mañana y a continuación vamos a dar paso a las preguntas, inquietudes, observaciones del público asistente. Vamos a acumular las preguntas y luego nuestros ponentes darán las respuestas respectivas. Acá. Bueno, buenos días. Tengo una pregunta para el doctor Marchena, que
sobre todo lo que pasó en Lima, lo que yo he visto, por lo que yo he estudiado, era que el crecimiento de Lima se debe más que nada a las barriadas y la vivienda informal. Entonces, me gustaría saber si es que en Cartagena de Indias ese crecimiento de 200.000 a 3 millones, también o sea, como dicen que ahora, ¿cuánto es que una tercera parte, 2/3 partes de la población urbana vive de manera informal en barriadas? Me gustaría saber si es que ese fenómeno también se dio en Cartagena y si eso podría ser parte de la explicación del crecimiento. Sí, ¿hay otra pregunta? Bueno, buenos días. Solamente un breve comentario, asociando lo que ocurre en Lima. Hay ya estudiosos que han trabajado el fenómeno de Lima y Arequipa, por ejemplo, ¿no? En el caso de Lima, a partir de los años 40, se da un gran terremoto, y en Arequipa también, mientras que la élite limeña sale del centro de Lima, ¿no? En relación a la expansión que se estaba dando por la avenida Arequipa, que eran los nuevos barrios residenciales hacia Miraflores, ¿no? Barranco, Chorrillos, que habían sido anteriormente barrios aristocráticos. La élite arequipeña, más bien, a raíz del terremoto, refuerza su control sobre su patrimonio. Entonces hay una conservación de la ciudad. Y hoy día lo vemos en cierta medida, ¿no? Entonces, un poco yendo a lo que usted dice, a lo que ocurre en Cartagena, ¿no? Esta élite ligada a la agroexportación de lanas, donde había pues componentes de origen hispano y también europeos recientes, digamos franceses, ingleses, toman parte de la ciudad de Arequipa y la cuidan, digamos, en alguna manera, ¿no? Solamente un comentario. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Allá. Gracias. Según explicó Nayib, el acceso que da la ciudad a los derechos ciudadanos, eso no lo vemos tampoco en Cartagena. Hay una gran diferencia en ese proceso dentro de lo que son las capitales, de lo que son ciudades de segundo orden. Y, por ejemplo, en el caso de Cartagena no hubo ninguna mejora en cuanto a servicios higiénicos de la ciudad o la presencia de hospitales nuevos, sobre todo a partir del siglo XIX. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? En todo caso, en la evolución de una ciudad capital en América y una ciudad que no lo es? Si hubiese alguna pregunta más. Bueno, en todo caso, pasamos a la ronda de respuestas. Nayib. La pregunta con respecto a los barrios no iba dirigida a mí, pero yo sé que el profesor Marchena tendrá mucho más que decir. La diferencia de tu planteamiento, o sea, yo haría una pequeña acotación en tu planteamiento. No es que el fenómeno de crecimiento demográfico se produzca, o sea, sea los barrios la solución, sino que es precisamente los barrios el fenómeno, como la forma en la que nosotros podemos estudiar el fenómeno del crecimiento demográfico, y eso se da prácticamente en toda América Latina. Entonces son, digamos, como ya lo vimos, en los centros históricos poco cambia, son los barrios en donde está sucediendo toda la gran concentración de población que viene de las diferentes regiones. Ahí tendríamos que no solamente acotar el momento, sino el lugar, obviamente, para hablar de quiénes son las poblaciones que están llegando, cómo se están organizando, si son campesinos, si son indígenas, en cuanto a la organización, en dónde se reúnen, cómo funcionan esos espacios públicos, si queremos. Entonces, yo haría esa pequeña acotación. Sí, con respecto a los barrios, claro, el gran fenómeno urbano en América Latina se produjo en los barrios y ahora mismo se sigue produciendo. En el caso cartagenero, esa población es una población que tiene su origen fundamentalmente rural. El proceso de llegada masiva de esta población sobre Cartagena, sobre otras ciudades, tiene que ver con la violencia de la guerra. Fundamentalmente son familias desplazadas, son familias quebradas, son familias en muchos casos monoparentales, donde las condiciones de salubridad, y respondo a su pregunta, son cero.
la tasa de mortalidad y la tasa de enfermedad, por número de, ¿cómo se llama?, de días de hospitalización forzosa por parte de la población, o las tasas de malnutrición en estos barrios son altísimas, donde los servicios no han llegado. Es decir, los servicios van llegando muy lentamente a estas ciudades. Normalmente no hay alcantarillado, no hay agua potable, va llegando despacio el agua potable, o la electricidad se hace por una invasión ¿cómo se llama?, del servicio público. Entonces son barrios que no tienen ningún tipo de preparación, y en esto vive la mayor parte de la población de Cartagena. Es decir, el centro histórico está inmaculado, limpio, hermoso, todos los turistas llegan y dicen qué ciudad más bonita. Mis amigos y compañeros de la Universidad de Cartagena dicen que las murallas han dejado de ser murallas. Ahora es un receptáculo para salvaguardar a los turistas. La mayor parte de la población de Cartagena no puede ni siquiera penetrar al interior del recinto urbano, la policía se lo va a impedir. Es como dicen mis compañeros de la universidad, las murallas se han transformado en tajanegros. ¿Cómo se llama? Es una especie de gran seguro donde el turista adentro no le va a pasar nada, va a tener de todo, una ciudad bella, limpia, hermosísima, pintadita, de todos los colores, donde todo es un restaurante. Es una especie de Disney World. La realidad está de las murallas para afuera, en esa inmensa población, en esa inmensa cantidad de población que vive. Ahora, con respecto a lo de Arequipa, efectivamente es sumamente interesante, pero fíjese en los datos de la ciudad de Arequipa, ¿no? Arequipa tiene 37.000 habitantes a principios del siglo XIX, pero termina el siglo XIX aproximadamente con unos 40.000, es decir, no es una ciudad, no ha crecido en el siglo XIX. Se ha conservado en sí misma. ¿Por qué? Porque las relaciones de la ciudad con su entorno no han sufrido casi ninguna variación, pero fíjense que para 1850 Arequipa no es de las ciudades que más han crecido en el Perú, se mantiene. Hasta 1950 se mantiene siendo una ciudad relativamente en su tamaño, como muy bien ha señalado usted, es una élite que se encarga de mantener los mismos mecanismos de control sobre la población, y Arequipa llega al año 2000 de una manera muchísimo más equilibrada que como han llegado otras ciudades de América Latina. En ese sentido, las ciudades intermedias han tenido, digamos, una mejor solución que las grandes ciudades. La acumulación se ha producido en las grandes capitales, de ahí el desborde del que hablaba la profesora. Yo creo que estos fenómenos urbanos deben ser estudiados efectivamente por los especialistas, tanto los urbanistas, los arquitectos, los sociólogos, los antropólogos. Nosotros, como historiadores, nuestra preocupación ahora mismo está basada en el siglo XIX, en intentar encontrar una explicación lógica, razonada, plausible, a por qué no crecieron las ciudades en el siglo XIX como debieron haber crecido. Es decir, ¿por qué las continuidades son muchísimo más que las rupturas en el largo siglo XIX? Porque esto vale no solamente para, vean, podemos ir, por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿no? Podemos ver vean, por ejemplo, La Paz, ¿no? La Paz está a 20.000 habitantes para 1800 y está en 40.000 habitantes a principios del siglo XX y está en 120.000 habitantes a 1950. Es una ciudad que tolerablemente ha tenido un desarrollo ciertamente homogéneo. Con La Paz, los problemas, como ustedes saben muy bien, no son tan graves como en otras capitales. Por ejemplo, si nos vamos, ¿qué le digo yo? Vean el caso argentino, ¿no? Argentina, Buenos Aires tiene 35.000 habitantes para 1800, 85.000 en 1850, 630.000 en 1900. Vean que el gran salto se ha dado no a lo largo de todo el XIX, sino fundamentalmente en la segunda mitad. Si pudiéramos bajar esas cifras todavía década a década, vería que sería fundamentalmente a partir de 1885, 1890, ese gran brinco, pero vean el brinco gigantesco cuando lo pega, es entre 1900 y 1950, que pasa de 630.000 a 4 millones. Si nos preguntáramos las condiciones de vida de ese enorme boom en Buenos Aires, entre cómo estaba viviendo la gente en los barrios, entre 1890 y 1930, veríamos que en barrios fundamentalmente de aluvión,
Basta con escuchar los tangos para darnos cuenta, ¿no? Cuáles son las condiciones de vida. Que la ciudad se consiguió irse armonizando a lo largo de 1930, 1940, sin ninguna duda. Pero no les quepa duda alguna que entre 1890 y 1920, 1930, las condiciones de vida de esa enorme cantidad de población que cayó sobre la ciudad vivió en condiciones bastante difíciles. En otros casos podemos verlo, por ejemplo, como en Río de Janeiro, ¿no? Río tiene 70.000 habitantes en 1800, va a subir a 420.000 en 1950, en 1850. Ven ustedes como aquí el incremento sigue siendo muy fuerte, pero por lo menos se escalona a lo largo del 19 para llegar a 811.000 en 1900. Es decir, hemos crecido armónicamente, si ustedes quieren, a un ritmo muy fuerte, pero armónicamente a lo largo del siglo XIX. Eso hará que Río no tenga su desborde sino en los últimos 60 o 70 años del siglo XX. De manera que esto nos obliga a los historiadores a hacernos un planteo muy serio de cómo crece la población, cuáles son las razones por las que crece la población, prácticamente ciudad por ciudad, para ir intentando alcanzar un modelo. Y ese modelo, la preocupación que tenemos es que está claro que en el siglo XX las cosas son como son, pero nos interesa saber por qué en el siglo XIX, por qué en el siglo XIX los crecimientos fueron tan extraños entre unas ciudades y otras. Y eso es, bueno, en ese proyecto de investigación estamos, y además es un proyecto que no solamente alcanza a los arquitectos o a los urbanistas, sino que alcanza fundamentalmente a los sociólogos y a los antropólogos y a los etnólogos, y aquí el tema de analizar esa cultura urbana es fundamental. Es decir, yo creo que tenemos que prestarle mucha más atención al siglo XIX de lo que hasta ahora le hemos prestado para empezar a entender cómo funcionaron esas ciudades que todavía, si en el siglo XIX está claro que no fueron el mayor o no acumularon la mayor cantidad de población en América Latina, pero sí sentaron las bases para el pésimo desarrollo urbano que tendrán nuestras ciudades a lo largo del siglo XX. Es decir, nuestro problema con las ciudades en el siglo XX se debe al mal desarrollo que tuvieron las ciudades, o al escaso desarrollo, si ustedes quieren, que tuvieron a lo largo del siglo XIX. Yo creo que tenemos que ir al XIX para empezar a entender los problemas de las ciudades en nuestro día. Muchísimas gracias. Terminamos con la primera mesa de la jornada de hoy, con un fuerte voto de aplausos a nuestros dos ponentes.